Bien, les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Mateo capítulo 5, comienzo la lectura en el versículo 38. Dice así la poderosa palabra de Dios. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Altísimo Dios y Padre eterno, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vamos ante tu presencia, Señor, para darte gracias primeramente, Dios mío, por la provisión de tu palabra para la iglesia. Señor, siempre hay una enseñanza, hay una instrucción, una corrección a través de tu palabra. Señor, necesitamos alimentar nuestro espíritu con la palabra de vida, porque hay muchas cosas que no las hemos entendido todavía. Hay muchas otras cosas que no las estamos haciendo. Hay muchas otras cosas que dejamos de hacerlas muchas veces. Por eso necesitamos constantemente estar escuchando tu palabra, Dios mío. Que tú, Señor, nos hagas entender lo que no entendemos, comprender lo que no comprendemos. Bendícenos a través de tu palabra. Te lo pido por misericordia, en el santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Bien. En el Proverbios 1:5 hay un versículo paralelo que dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá el consejo. El título de la palabra del Señor es La excelencia de las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En la lectura que acabamos de leer es parte del sermón del monte y la bienaventuranza. Yo una vez escuché que este sermón había durado como 8 horas. Me imagino por la cantidad de enseñanzas que hay, muchas. Y qué bueno que las Biblias ahora tengan divisiones y subdivisiones. Porque antiguamente de verdad que costaba mucho a los predicadores separar las enseñanzas. Las leían y las tomaban todas como en un solo contexto. O hablaban de una y dejaban 3 o 4 por lo menos sin explicar. Entonces hay algunas enseñanzas del maestro que no necesitan explicación, pero hay otras que sí. Entonces, en esta lectura que nosotros acabamos de leer, el Señor hace referencia, recuerden que estaba hablando de los judíos. Los judíos tenían la ley, para ellos lo más sagrado era la ley, y para muchos hasta el día de hoy también lo es. Por lo tanto, ellos permanecían en esas enseñanzas que el Señor ya las había dejado
atrás, que había cambiado las cosas. Ellos no lo entendieron, los judíos. Nosotros entendemos que hay un antes y que hay un después. Por eso hoy día, qué terrible que muchos insistan en vivir en la ley. Pablo, el apóstol, dice que la ley es buena si se usa legítimamente. Pero hay algunos que aplican la ley hoy a la congregación. Cosas, hermanos míos, que estuve en una congregación donde la mujer, cuando estaba en su periodo menstrual, en la antigüedad, en el pueblo de Israel, era sacada del pueblo por ser considerada inmunda, ¿ya? Pero era por motivos de salud, de salubridad. Ya no existía la modernidad que existe hoy para que la mujer pueda cuidarse en ese periodo, en ese tiempo que tiene que pasar, porque ahí la mujer se está limpiando. Entonces, en la congregación, el pastor no permitía que la hermana se subiera a un púlpito así. Y faltaba poco que le prohibiera entrar a la congregación y preguntarle a las hermanas, oiga, qué terrible, hermano. Entonces, no conocía las escrituras yo, pero consideraba que no era correcto eso. Bueno, con el tiempo uno va estudiando la palabra del Señor y va entendiendo bien las cosas para poder explicarlas en el correcto sentido, ¿ya? En la antigüedad, si nosotros nos vamos al libro de Levíticos, vamos a leer al tiro el libro de Levíticos, que es llamada también la segunda ley, en el versículo, Éxodo 21. Éxodo 21. Capítulo 21, versículos 23 y 24. Dice, mas si hubiere muertes, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Así era la ley. Si alguno mataba a espada tenía que morir. ¿Ya? Figúrese si fuera así ahora. Por eso es que el Señor cambió, Él cumplió la ley, ¿ya? Y nos vino a dar enseñanzas nuevas que hoy día pocos enseñan, las enseñanzas del Maestro. Hoy día hay muchas enseñanzas o doctrinas muy humanas, muy de mi persona, o de mi corporación, de mi congregación, pero no las enseñanzas del Maestro. Recuerde que el Maestro fue claro en decir, en Mateo 28, dio una orden al Señor cuando se le aparece a sus discípulos, a los que les dio la orden de ir y predicar, que fueron los que sentaron las bases del Evangelio Santo, que fueron los 12 apóstoles, con las enseñanzas directas del Señor. A él les dijo en Mateo 28, 18, dice, vayan por el mundo y hagan discípulos, seguidores de Jesús, discípulos a las naciones. El 19 dice, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Entonces, las enseñanzas del Señor, todo aquel que ha sido llamado por Dios, tiene que enseñar a la iglesia las enseñanzas del Señor. O sea, lo que el Señor mandó hacer. Por eso que en la iglesia muchas veces hay una corrección, una disciplina. ¿Sabe por qué? Porque a veces solo escuchamos. Y la mayoría de las personas creen que es optativo. Creen que si quieren lo hacen o no. Entonces, esas son las personas que son disciplinadas, muchas veces son corregidas y también reprendidas. ¿Ah? Por eso, hermanos míos, que un discípulo del Señor, por eso dijo el Señor, que un discípulo del Señor permanece en la palabra. O sea, esto es lo que dice el Señor y me voy a esforzar por hacerlo. Voy a tratar de hacerlo. Bendito sea el Señor. Y no es como yo quiero llevar el Evangelio. Porque mucha gente hoy día lleva el Evangelio como bien le parece. Por eso es que tiene conflicto y no agrada a Dios. Y aquí el propósito no es agradar al hombre, sino agradar a Dios. Y la enseñanza aquí la recibimos. Allá afuera la practicamos. En nuestro hogar las practicamos, en el trabajo las practicamos, porque es donde más tiempo estamos. Entonces, por eso es que fíjese, cuando el Señor está en el Sermón del Monte y las Bienaventuranzas,
Él está hablando, esto, hermanos míos, son enseñanzas de vida. Esto es para vivir. Entonces, hoy día en la iglesia, en las congregaciones, lo que más veo yo que se enseña es estructura humana, no las enseñanzas del Señor. Por eso siempre le he recalcado en esto yo, hermano, es lo que el Señor mandó que hiciéramos, no es lo que el pastor Patricio manda, no es lo que yo digo haga, no, es lo que, si usted lo hace, oiga, hermano mío, va a agradar a Dios, va a sentir comunión con Dios, va a permanecer en el camino del Señor, no va a estar en contra de las enseñanzas del Señor. Por eso cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, haz la tarea y no la hacen, haz la tarea y no la hacen, ¿qué hacemos? Lo reprendemos, lo corregimos y también lo disciplinamos y también podemos hasta castigarlo. Lo mismo el Señor con nosotros. Bendito sea su nombre. Entonces, por eso, hermanos míos, que es muy importante Mateo 28, 18 al 20. Vayan por el mundo, dijo el Señor, hagan discípulos, seguidores de Jesús. Por eso que usted tiene que ser un seguidor de Jesús. Si usted es un seguidor de Jesús, aleluya, es un seguidor de sus enseñanzas. Si usted ve, por ejemplo, a personas, son seguidores de hombres, hacen las tendencias que copian, se visten, se cortan el pelo, se pintan, hacen cualquier cosa, ¿para qué? Para parecerse a aquella persona que sigue. Entonces, nosotros como discípulos del Señor, tenemos que permanecer en su palabra. Esto es lo que el Señor enseña. Entonces, en nuestra oración, en nuestra vida, debemos estar preocupados de orar en nuestra oración. Señor, ayúdeme a hacer lo que usted manda. Porque cuesta, claro que cuesta, pero no es imposible. Es difícil, pero no es imposible. Por eso el Señor dijo en una oportunidad, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, el que no dejare casa, padre, madre, hijo, hermana, heredades por mí y por mi evangelio, no es digno de ser mi discípulo. En otra oportunidad, en San Juan 6, del 66 en adelante, el Señor estaba hablando duramente. Y dice, desde entonces, como la enseñanza era muy dura, dice, muchos volvían atrás, muchos discípulos volvían atrás y ya no andaban con él. Y eso pasa, hermano. Si usted ve la iglesia donde hay entretenciones, donde hay baile, donde la enseñanza es humana, donde se mueven las emociones, están llenas. Porque no hay disciplina, no hay corrección. No hay una palabra firme y sólida que lleve a la gente a la obediencia a Dios. Los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos pastores, falsos evangelistas, falsos profetas y apóstoles, porque los hay de todos, no solo falsos apóstoles y falsos profetas, también hay falsos evangelistas, falsos pastores y falsos maestros. Entonces, una característica de ellos es que le apartan a usted del Señor, le esconden al Señor Jesús, se lo esconden a través de otras cosas, le colocan otras cosas delante del Señor. No, hermano, no. Quien ha sido llamado por el Señor tiene que poner en su vida el señorío de Cristo. Santo es su nombre. Por eso el Señor dijo en el versículo Mateo 28, el 20, enséñenles que guarden, que hagan todas las cosas que yo os he mandado. Entonces, a nosotros nos va a costar porque tenemos esta carne, que es contraria a las cosas del Espíritu. Pablo lo dijo. El Espíritu y la carne se oponen. Nosotros queremos hacer lo bueno, claro, en nuestro corazón, porque el Espíritu Santo está en nosotros y el Espíritu Santo nos lleva a lo bueno, pero la carne nos va a querer llevar, y ahí está la lucha. Esa es la lucha. Santo es el Señor. Si nosotros tenemos una disposición, hermanos míos, hemos conocido al Señor, valoramos lo que Él hizo por nosotros, tenemos una relación con Él, la vamos a cuidar. Por eso vamos a tratar. Y si fallamos, Señor, perdóneme, me equivoqué. Lo hice de otra manera, no como usted me había dicho. Eso es lo que agrada al Señor, hermano. Y eso es permanecer en la palabra del Señor. No significa que todo lo hagamos o que todo lo hagamos bien. Pero sí, Señor, tu palabra es verdad. Lo que tú dices es cierto, Señor. Eso es lo que a mí me cuesta. Y eso es lo que tenemos que hacer en nuestras conversaciones con el Señor. Entonces, en la ley era muy dura, muy difícil. Eran demasiados los preceptos. Yo, como les he dicho, me he puesto a leerlo y a veces me he cansado y me he aburrido, hermano. La cantidad de cosas que tenían que hacer para conseguir algo. Hoy no, usted se posta a través de Jesús. Usted va al Padre. Santo es el Señor. Qué simple, qué sencillo. Usted abre la Biblia, cree lo que dice ahí y ya está.
Entonces, la ley era difícil. Por eso es que dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Así era la ley. El que la hacía, la paga. Hoy día no es así. Por eso que no es que sea tampoco porque no es ley, es gracia, hoy día es fácil. No, también es difícil. Cuando me la hacen, ¿cómo queremos? ¿Sí o no? Nuestro espíritu, nosotros, ¿qué es lo que nos viene? Inmediatamente el Espíritu Santo nos recuerda la palabra, pero nosotros conocemos la palabra. Nosotros somos hijos de Dios. Por eso que la gente nos cuestiona, nos critica y nos apunta con el dedo cuando actuamos mal, porque se espera de nosotros que no actuemos igual como actúa la gente que no conoce al Señor. No la que viene a la iglesia, sino la que no conoce al Señor. Porque puede haber gente dentro de la iglesia que todavía no ha conocido al Señor. Entonces, el que mataba a espada tenía que morir. Lo que él hacía, él lo tenía que pagar de la misma forma. Por eso así era la ley. Ojo por ojo, diente por diente. Imagínate. Entonces, mire, eso ya lo leímos ahí que así era. Ahora el Señor Jesucristo, mire cómo cambia. Por eso, antes de Cristo, después de Cristo, por eso empieza el año cero. Desde Jesucristo hacia adelante, comienza el año cero. Por eso, no solo en la Biblia, sino en los libros seculares, en los libros de historia, usted va a ver escrito esto, antes de Cristo. Antes de Cristo. Después de Cristo. Porque hubo un cambio. Un cambio. Cuando Él vino a cambiar todas las cosas. Entonces, por eso Él dice así, mire, pero yo os digo, ahí, esa palabra, Él está cambiando las cosas. Ahí Él cambia el ojo por ojo, el diente por diente, el que me la hace, me la paga. ¿Ah? Porque estas cosas cuestan, hermano. Cuando alguien iba en mis primeros pasos, hermano mío, porque siempre fue así, vengativo y como le dijera yo, y me gustaba desquitarme. Si alguien pasaba en el bus, me pasaba a llevar, me tocaba bajar primero, le pasaba a pegarse un poco también. Es muy común en nosotros eso, el querer desquitarnos cuando alguien nos hace algo. Es muy natural, porque esta carne es así. Así venimos, así éramos. Por eso dice la palabra del Señor, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron y en Cristo son todas ellas nuevas. Entonces, el que antes hacía eso, hoy no debe hacerlo. En eso mostramos a los demás que somos hijos de Dios, no en la forma simplemente de vestir. Es mucho más profundo, que hoy día están pegados con esas cosas. Esas doctrinas pentecostales tan intrínsecas, hermanos, que obligan, imponen y si no, poco menos, que llegan al extremo de mandar al infierno a la gente. Pero no veo las enseñanzas del maestro ahí. Santo sea el Señor. Entonces, mas yo os digo, dijo el Señor, no resistáis al que es malo. Antes cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, ay Señor, vuélvele también la otra. Llevaba como 2 años en el Señor. Y un hermano en la iglesia estaba predicando de esto. Y yo, entusiasmado, típico Pedro, emocionado. ¿Se acuerdan cuando el Señor va al monte a orar y deja a los discípulos ahí al monte de la transfiguración? Y ellos estaban ahí, se les aparece, se quedaron dormidos, pues se despertaron de repente y ven a Jesús que ya no estaba solo porque Él se transfiguró también. Y habían 2 más con Él. Señor! Pedro, entusiasmado, emocionado, como era impulsivo. Señor! Si te parece bien, haremos 3 enramadas aquí. Una para ti, una para Elías y para Moisés, que lo quiera. En ese mismo momento viene una voz del cielo y le dice, Pedro, este es mi Hijo amado en quien mi alma se complace. Óyelo a él. Entonces, en otras palabras, Pedro, cállate y escucha. Pedro era así, por eso es maravillosa yo tengo una predicación que el Señor me dio, Pedro, el prototipo del buen cristiano. Porque Pedro, ¿qué es lo que llegó a ser? Pedro, si usted ve la vida de él, fue el que más se equivocó, el más impulsivo. Era un pescador, Pedro, pedazo de roca, duro el hombre, pescador del vulgo, bruto, santo es el Señor. Así como llegué yo al Señor. Entonces, cuando uno al Señor lo lleva, uno aprende mucho, hermano, se siente muy identificado. ¿Ya? Pedro, como era el que más reprendió el Señor, fue Pedro, pero el Señor sabía que en él había un liderazgo. Él lo enseñó, lo formó y llegó a ser un apóstol, un enviado. Cómo padeció, cómo lo que hizo por la obra, cómo murió. Santo sea el Señor. Entonces, por eso, hermanos míos, que es maravilloso conocer y entender bien las enseñanzas del Señor y saber que
eso es un anhelo, un deseo de venir al Señor. No significa que por nuestro deseo inmediatamente vamos a ser cambiados y transformados. Vamos a pasar por reprensiones también, así como la pasaron los apóstoles. El Señor los reprendió muchas veces. Voy a Jerusalén porque allí llega la hora de mi muerte. Pedro dice, Señor, no vayas. Apártate, Satanás. Me eres estorbo, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Y así Pedro fue muy impulsivo, siempre se equivocó. Fueron a aprender al Señor Jesús para llevárselo preso, y Pedro saca una espada y le corta una oreja a un centurión romano. Jesús va y le da la mano. ¿Se da cuenta, hermano mío, que el Señor no solo enseñó, sino Él practicó? Los soldados venían a buscarlo para llevarlo preso, para matarlo. Él sabía eso. Y aún así tomó la oreja y se la restauró. Santo es el Señor. Entonces, esas son las enseñanzas, hermanos míos. Eso es evangelio. Eso es evangelio. Hoy día la gente vive predicándose unos a otros, pero no viven practicando. Los hombres les gusta hacerse maestros hoy día y dan grandes cátedras y enseñanzas, pero están igual que los fariseos, están vacíos de algo de arriba, de algo de Dios, de vivencia. Porque cuando alguien está viviendo estas cosas, Dios lo sabe y su Espíritu Santo lo respalda. Porque es extraordinario, hermano, vivir. Si hablamos la palabra, vivamos la palabra. El Señor nos dio ejemplo en todo. En todo. Entonces nosotros no es que, pero es que era el Señor. Recuerden que Él estaba en condición de hombre. Él tenía las mismas limitaciones que nosotros. Su carne también le era contraria. También Él necesitó el Espíritu Santo. Entonces Él nos dio ejemplo. Él convertía en ellos todos sus sermones. Y recuerdo que estaba trabajando en ciertos lugares, hermanos míos, y yo entusiasmado, lleno del Espíritu Santo, pero más entusiasmo, como Pedro, más entusiasmo que poder del Espíritu Santo, o madurez cristiana. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo, que le estaba declarando a ellos que lo iban a matar? Señor, la vida doy por ti. Pedro, ¿la vida darás por mí? Te digo, de cierto te digo, o sea, es verdad lo que te voy a decir, lo que te va a pasar, lo que te viene. No cantará el gallo sin que tú me hayas negado 3 veces. Y así fue. Y así también yo en la iglesia, el pastor un día dijo, estaría dispuesto, hermano, a dar la vida por Cristo. ¡Amén! Llegué a saltar de la silla. Vayan fuera a andar después emborrachándose, robando, desacreditando el Evangelio y avergonzando a Jesucristo. Yo no. Porque así aprendemos. Se da cuenta que a veces nos entusiasmamos, nos emocionamos. Pero eso no es verdaderamente hacer. El hacer tiene que ver, hermano, el amor tiene que ver con hacer, no con hablar. Tiene que ver con hechos. Santos al Señor. Que se hacen para Dios, no para ser visto. No para querer ser mejor que los demás o para que vean que yo sí que... No. Sino que para que Dios nos vea donde quiera que estemos. Porque el ojo de Jehová en todo lugar está. Entonces, por eso es que es difícil lo que el Señor colocó. Pero, hermanos míos, cuando tenemos una disposición de hacerlo, nosotros podemos hacerlo. Si queremos, podemos hacerlo. Entonces, por eso que yo le dije al Señor, en mi emoción, que me probara. Y el Señor me probó. Y quedé repitiendo. Tuvo que volver a probarme el Señor y quedé repitiendo otra vez. Y a la tercera vez pude pasar la prueba. ¿Se da cuenta, hermano? Pero, hermano, hay que pasarlo, hay que vivirlo y superarlo. Eso es la cosa, no quedarnos pegados ahí. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Y no que pasen 20 años y seguimos en lo mismo. Entonces, esto es una de las cosas difíciles. Que alguien dijo, mi hijo un día, si alguien te lleva en la izquierda, pónele la derecha, pero no esta derecha, esta derecha. ¿Sí o no? Manuel le dijo, esta derecha. Eso es ser honesto, hermano. Eso es ser sincero. Porque no es fácil que a usted le golpee y decirle, golpéame acá también. Cuidado. No le vaya a pasar lo que me pasó a mí por entusiasmar. No le vaya a pasar lo que le pasó a Pedro por impulsivo. Que el Señor nos prueba, hermano. Un día el hermano predicó de la paz en la iglesia. Y la paz del Señor, hermano, está en mi vida. Yo le doy gracias a Dios. Y él habló de él. Cuando llegó a la casa se sentó y se puso a leer el diario. Y no se le puso el gato, sale, ahí quedó la paz. Entonces muchas veces Dios nos pone a prueba, hermano, para que veamos
Porque, hermano mío, para que nosotros veamos que no es cierto lo que decimos, que seamos prudentes. Por tanto, sean pocas tus palabras, dice la Escritura. Entonces, por eso, hermanos míos, que esto yo creo que es una de las cosas muy difíciles. Habría que tener mucha madurez y mucha humildad para poder poner la mejilla si alguien lo golpea. Y al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Hermanos míos, fíjese que el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica era algo valioso. Dale también la capa. ¿Qué pasaría si te sale la vuelta y salió uno y dice, baja la cartera? Toma ya del celular también. ¿Ah? Son cosas difíciles, hermano. Son enseñanzas que el Señor entrega que de verdad, el que quiera ponerte a pleito, ¿ya? Y nosotros a veces con una simple palabra nada más, inmediatamente nos armamos a discutir y armamos tremendo pleito. Hermanos míos, eso está bien en nuestra inmadurez cristiana. Pero cuando vamos avanzando, ya empieza a haber madurez en nuestra vida. Cuando hay madurez, hermanos, recuerde esto siempre. El tener control, el carácter, hermano, significa, cuando alguien tiene carácter, significa que nosotros tenemos control sobre nuestras acciones, sobre nuestras actitudes, sobre nuestro hablar y sobre nuestro reaccionar. Eso es lo que tenemos que conseguir en el camino del Señor. Para allá vamos, para allá vamos. No es solamente estar aquí a alabar y saltar y todas esas cosas, sino más bien es en la vida diaria. ¿Cómo vivimos? Porque vivimos en una... Me fascina ese libro que estoy leyendo de 6 hombres, de Pablo Job. Porque ahí cuenta, hermano mío, la oposición que tuvo el ministerio del Señor Jesús. Habla cómo era la condición social, política, económica, narra todo lo de ese tiempo. Entonces, yo que estoy en esto, hermano mío, me fascina la vida de mi Señor. Por eso, si ustedes se han fijado, les he predicado mucho, les he hablado mucho, el Señor me ha llevado mucho a hablar de Él. Porque usted tiene que conocer a Jesús, usted tiene que conocer a su Señor. Antes que conocer a Pablo, Pedro, Juan, Noé, Jonás y todos los personajes bíblicos, te conozca a Jesús. Porque usted no le va a servir a Pablo, ni a Pedro, ni a David. Usted y yo le servimos al Señor. Por lo tanto, debemos ver sus enseñanzas. Y estas son las enseñanzas del Señor, que son, como le digo, enseñanzas de vida, que pocos se enseñan. Entonces, cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. O sea, siempre está hablando, hermanos míos, acerca de la voluntad que tiene que haber, del no querer meterse en pleitos, en discusiones, que se note una diferencia, porque si usted ve a la gente hoy día, oye, recoge eso, ¿por qué tengo que recogerlo yo? Tienes que recogerlo tú. ¿Se da cuenta, no? De eso habla el Señor. Había una hermana que siempre decía, hermanos míos, barría la calle. Y al barrir la calle, siempre le barría también a su vecina. Y también le barría a la otra vecina. Y le barría también, se parecía a mi esposa. Y le barría a la otra vecina y le barría, siempre le barría a la vecina. Y la vecina de adrede le tiraba cosas por lado. Y de adrede tiraba eso. Y nunca le reclamó. Nunca. Calladita. Porque eso, ¿cuál es la reacción? ¿Sí o no? Humana. Y una señora, ¿no? La vieja, cochina. Se suelta la boca y... ¿Me entiende, hermano? Porque en todos lados vamos a tener conflictos porque estamos viviendo en una generación mala, donde cada vez es peor, donde la mayoría de la gente quiere pelear, quiere discutir. Entonces, aquí, por eso dijo el Señor, donde resplandecéis como luminares en el mundo. Al que quiere tomar tu capa, déjale tu túnica, déjale también la túnica. ¿Cómo? Al que quiera quitarte la túnica, dale también la capa. La túnica era importante. La capa era con lo que se tapaba.
Eran cosas importantísimas. Se cubrían del frío con eso, pero para no tener pleitos ni discusiones, no te preocupes. ¿Ok? Es evitar los conflictos. Es evitar las discusiones. Evitar los enfrentamientos. Esta es la enseñanza de la no resistencia. No estar todo el tiempo así, al ataque, como la mayoría de la gente. La mayoría de la gente hoy día está al ataque. Dime qué te digo. Bueno, hermano, antes era así. Hoy día el Señor a nosotros nos enseña que no es así. Si vamos a hablar, hablemos con la sabiduría de Dios. Hablemos con la paz de Dios. Bendito sea su nombre. Bueno, una milla, hermanos míos, son como 1.600, 1.700 metros. Como más de 1,5 kilómetros. Eso es lo que tendríamos que ir 2. ¿Ah? Pero la mayoría de la gente, arréglatelas como pueda. Así está la gente hoy día, arreglándoselas solo, cada cual individualista. Entonces, por eso las enseñanzas para nosotros, como hijos del Señor, son totalmente diferentes, que vivamos diferentes. En eso mostramos que somos cristianos. Porque según la mayoría de las denominaciones, cuando el hombre anda con terno y corbata, ese es un buen cristiano. Y la hermana se pone falda y se deja crecer el pelo, y eso es buen cristiano. No, no es así, hermano. Eso es una enseñanza pentecostal. No es bíblica. Está muy sacada de contexto. Muy sacada de contexto. Sé que la santidad es interna y también externa, pero ellos la han llevado a los extremos. Ese es lo malo. Entonces, muchos creerán que uno es liberal. No, no soy liberal, pero tampoco soy legalista. Santo es el Señor. Porque en las enseñanzas del Señor aquí, no veo que el Señor haya dado esa enseñanza y haya hablado mucho acerca de eso. Pero sí habló mucho del amor. Sí habló mucho del perdón. Sí habló cómo debíamos actuar con las personas, no cómo debíamos vestirnos delante de las personas. No sacamos nada de venir de una manera vestido aquí y afuera andamos vestidos de otra manera. Saca nada la hermana aquí con ponerse falda larga hasta los tobillos y allá afuera anda con una minifalda. ¿Qué quiere decir? El otro día escuché una enseñanza muy linda acerca de eso. Alguien que decía, he visto personas con falda larga, pero he visto sus actitudes que han sido muy malas. Y he visto mujeres con faldas cortas que sus actitudes han sido mucho mejor. ¿Se da cuenta? Entonces, de verdad, hermano, no sirve. No sirve. No sirve. Son extremismos, son legalismos, son igual que los fariseos. Los fariseos, ellos por fuera se mostraban hermosos, hermano. A mí esto no me hace buen cristiano. Esto no me da santidad. Es ornato. Simplemente ornato. Adorno, me veo bien ordenadito. Eso es todo. Pero no me da santidad. No es de lo que está preocupado el Señor de nuestras vidas, sino de cómo nos desenvolvemos en el día a día, que Él nos ve, porque Él no nos ve, porque yo no ando así todo el día. ¿Verdad que sí? No andamos así todo el día. Si no, yo sería súper cristiano. ¿Y qué del hermano que está allá? Mire, ese sí que es mal hermano. Lo anda con terno, mire hermano, súper mal hermano. Esa es la mirada humana, hermano, no es la mirada del Señor. El Señor no nos ve 2 horas nomás aquí, Él nos ve 24 horas al día. Entonces, por eso es que es importante, hermanos míos, entender las enseñanzas. Fíjese que en los trabajos es así. Cada cual se ocupa de su sección y está bien. Pero yo creo que siempre vamos a necesitar una ayuda del otro, como del vecino. Siempre vamos a necesitar ayuda del vecino. Cuando hubo que arreglar el conflicto que había acá, oré al Señor. Estuve como 2 meses orando al Señor, porque teníamos mucha ira con mi esposa. Porque esto me complicaba para la iglesia el tener cerrada la puerta del portón tan temprano. Y personalmente también. Oré al Señor, Señor, ¿qué hago? Porque vencer, hermano mío, no se imagina la mente. Usted sabe, como es la mente cuando pierde. Muchas cosas. Dije, una de las cosas que iba a hacer, voy a cortar una cantidad de fierros pequeños y le voy a soltar el portón hasta que no lo puedan abrir nunca. Mire, todos sus pensamientos aquí. Y sí que se. Usted de carne y hueso igual que yo. Todos esos pensamientos vienen, por hermano. No hay problema con esto. El problema es no accionar, sino que yo oré al Señor. Señor, ¿qué hago? Porque siento ira, es su obra, Señor. Y el Señor me dijo que hiciera una reunión. Él me gustó. Y cuando hice la reunión, fíjese que llegaron todos los vecinos del pasaje, y yo pensé que no iba a llegar nadie. Les hablé en la primera reunión, no hubo ningún conflicto, ninguna pelea, ninguna discusión. Hasta Víctor. No hubo ninguna discusión. Oiga, les hablé y yo les dije, yo le pedí al Señor qué hacer. Y yo oré al Señor por esto. Y Dios me dijo que hiciera esta reunión. Y empecé a hablarle, hermano, en la primera reunión. Faltó poco que hiciera el llamado, ¿no? Estaban todos escuchando. ¿Por qué? Porque esa es la diferencia. Porque antes, ¿cómo lo hubiera arreglado? Lo hubiera arreglado humanamente, por más.
A pelear con él, a pelear con él, a pelear con él, a pelear con él. Entonces, esa es la diferencia de hoy, hermano mío. Y en la segunda reunión fue exactamente lo mismo. ¿Cuántos ánimos? ¿Crecen? Pues, por favor, llamar a la paz. Porque nosotros está en la paz del Señor. Bendito sea el Señor. Y se da cuenta que al final se arregló para todos, para bien. Entonces, esa es la diferencia, hermano. Les vuelvo a repetir, ¿por qué les cuento esto? Porque uno tiene que enseñar con el ejemplo. La enseñanza del Señor, cuando las practicamos, hermano, nos trae muy buenos frutos. No solo para mí, sino también para los demás, en los trabajos. Un trabajador tiene esa área, otro tiene esa área, otro. Oye, ayúdame, pero no, así la mayoría. Pero ¿qué pasa? Cuando él le pide ayuda, ¿qué es lo que quisiéramos hacer nosotros? Ahora me desquito, ¿cierto? ¿Ah? Porque es muy normal como ser humano. Pero ahí es donde entra la enseñanza del Señor. Ahí es donde usted marca la diferencia. Ahí es donde usted puede decir, me ha pasado, por eso se lo digo, porque dan ganas de quitarse. Dan ganas de decir, ahora me toca a mí. Los demás ayudan. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Sí, porque hay un problema. Esa es la diferencia. Ojo por ojo, diente por diente. Mas yo digo el Señor, ¿se da cuenta? No resistáis al que es malo. Esa gente es mala. La gente es mala de corazón. Se espera que el cristiano no sea malo porque nosotros hablamos del amor. Nosotros hablamos de Dios. Romanos 5:5 dice que el amor fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces debemos mirar a las personas con amor y misericordia porque así éramos antes y así seríamos sin el Señor. Si nos cuesta con Él, hermanos míos, ¿cómo cree que es la gente que no tiene al Señor? Usted tiene las enseñanzas, usted tiene la sabiduría, usted tiene la paz, usted tiene los beneficios de ser discípulo del Señor. Por eso que, hermanos míos, tenemos que actuar diferente. Por eso la gente espera que actuemos diferente, pero a veces yo he visto gente de la iglesia que actúa peor que un mundano. Y un mundano, hermanos míos, actúa muchas veces mejor que alguien que está dentro de la iglesia. Sin conocer las enseñanzas del Señor. Entonces, por eso que es importante, hermanos míos, entenderlas. Hoy, al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Cuántos van a practicar eso? Ahí a la salida, no quisieran ser sabios. Sabían que les iba a ir prestado. Entonces, hermanos míos, fíjese la enseñanza aquí. Hay mucha gente que ha venido y a uno lo critica, pero ¿cómo no? Yo este aquí, no te preocupes. Bueno, a mí me interesa lo que dice el Señor. Y a usted tiene que interesarle lo que dice su Señor, aleluya. Porque Él lo está mirando a usted. Él está escuchando su actuar, su actitud. ¿Quién le preocupa para qué le pide? No se preocupe. Hágalo. No le rehúse. Al que quiera, al que te pida, dale. Es que viene gente que... No. Yo se lo dije bien claro, soy firme en eso. Esta es mi casa. Y esta es casa de Dios. Aquí le dije yo, la gente viene a pedir ayuda espiritual y económica, y yo no se la puedo ni se la voy a negar a nadie, porque ahí sí que me van a dar bravo. Ahí sí que me ven bravo, porque esto sí que yo lo defiendo. No importa lo que me pase a mí, lo que digan no me interesa, pero no la obra del Señor, porque ahí se meten con el Todopoderoso, y Él pone su mano. Santo es el que vive. Entonces, por eso, hermanos míos, que es importante, el que te pida, dale, nosotros cuestionamos, a este sí, a este no, es que el que quiere va esto, va esto, va esto otro, no se preocupen. Simplemente háganlo. ¿No se imagina usted que a través de eso usted puede ganar un alma para el Señor? Cerca de la Navidad, hace unos años atrás, 2 años serán, no tenía tampoco para hacer regalos para la familia, para la Navidad, porque todos se hacen regalos y aunque muchos digan que es del diablo, yo hago regalos igual. A mí no me bendice el diablo, me bendice el Señor. Entonces, fíjese que había ido a hacer un trámite, había prestado la silla de la iglesia, los hermanos, para una actividad, y venía de vuelta con la silla, y había un caballero sacando cosas de la basura. Y yo pensé que era un pensamiento mío, porque dije, si me hubieran dado con 10,000 pesos, yo se los doy. Y seguí un poco más abajo y me metí la mano al bolsillo y tenía como 4,000 pesos, entre monedas y billetes. Y un poco más, avancé un poco más, pero aún dije yo, es muy poco. Avancé un poco más y el Señor, a través de su Espíritu Santo, me dice, dale todo lo que tienes. Dale todo lo que tienes. Inmediatamente paré, di vuelta al vehículo, y cuando me estoy dando vuelta, el Señor me dice, y dile que yo lo amo mucho.
y dile que yo lo amo mucho. Amén, Señor. Y llegué a donde él estaba. Amigo, venga. Saqué y le dije, tome. Había hasta unas monedas de 50, de 100. Le dije, tome, Dios me lo bendiga, es lo único que tengo. ¿Sabe qué? Le dije cuando iba para allá, y le conté lo que había pasado. El Señor no me dejó, y me dijo que yo le diera a usted todo lo que tengo, y eso es todo lo que tengo. Es muy poco, amigo, le dije, pero esto que le voy a dar, el Señor me dijo que Dios lo ama mucho. Dios lo ama. Y viene el Espíritu Santo, hermano mío, y se pone a llorar. Gracias, Señor. Soltó las cositas que andaba trayendo, y me puse, y viene, desciende la gloria de Dios ahí, y ¿sabe lo que empieza a hacer? Empieza a bendecirme. Él, ¿qué es lo que diría un religioso? ¿Qué es lo que diría un legalista? Santo es el Señor. Por eso la gente no sabe dónde está la bendición, hermano, porque miran con sus ojos. Y sabe que comienza a bendecir el auto, mi vida y todo, y la gloria de Dios bajó, fue algo maravilloso, extraordinario. Y cuando viene otro varón por allá, y lo que mirando, ¿qué pasó? Así como que pensó que algo malo le estaba pasando. Le dije, amigo, ven. Y le conté, le dije lo que había pasado. Sabe que el varón soltó también las cositas, andaba recogiendo cositas también, botó y empezó a persinarse el hombre. Empezó a persinarse ahí, oiga, así. Un respeto, como le digo, mayor que el que a veces yo he visto en las congregaciones. Y me vine, hermano, y llegué a la casa llorando, contento, con gozo, le conté a mi esposa. Pasaron como 4 días y en mi cuenta, 400.000 pesos. Pasaron 2 semanas, 300.000 pesos. Y Dios me bendijo. Y Dios me bendijo. Hermano, porque uno no lo hace con el fin de bendecir, pero uno siempre tiene que estar listo. Si al que te pide, dale, dice la palabra. Punto. No dice cuestiónalo. Hermano, más allá de la bendición económica que pueda producir, es el gozo, hermanos míos, porque dijo el Señor también, es más bienaventurado dar que recibir. ¿Por qué usted cree que la gente vive amargada? Porque la gente es egoísta. Los egoístas viven amargados. Una cosa más linda cuando alguien tiene hambre y usted cubre la necesidad. Santo es el Señor. Entonces usted va a andar siempre contento, va a andar siempre alegre. Por eso el que te pide, dale. Y el que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Así era la ley, sería fantástico hoy día. Pero hoy día no podemos. El Señor aquí nos puso la vara alta también y bien complicado que está. Orad, dijo el Señor, por los que os maldicen, por los que os ultrajan y los que os persiguen. Y eso Él sabe que Él lo practica y que Él no lo practica. Porque es fácil orar por alguien que nosotros amamos. Pedro el apóstol Seria dice, si hacéis bien solamente a los que os hacen el bien, ¿qué ganancia hay? ¿No hacen lo mismo a los gentiles? Qué difícil es amar a aquel difícil. ¿Ah? A ese que no me agrada, porque no toda la gente nos agrada. Y nosotros tampoco le agradamos a todos. A ese que ha hablado mal de ti, a ese que te ha ofendido, que te ha herido, a ese que te ha desprestigiado, que te ha denigrado. A ese hay que bendecir. Santo sea el Señor. Entonces, porque en la ley era así. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, y vuelve el Señor a cambiar otra vez. Por eso digo, antes y un después. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Ay, Señor. Podríamos traer este punto de la ley, ¿cierto? Ahí podríamos practicar bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Y eso cuesta más todavía. Por eso le digo, es fácil hacernos bien entre nosotros porque nos amamos. Pero aquellos que nos aborrecen, entonces ahí es donde se ve el cristiano. Ahí se nota el cristiano. No porque anda con terno y corbata. No porque la hermana usa pelo largo o usa falda larga. Eso no es una costumbre, el pelo largo, en los tiempos de Pablo. Que la han llevado al extremo. Había un pastor que, porque la hermana, todas usaban el pelo largo en la iglesia. Era como... Llegó a decir, esta iglesia tiene un lugar especial allá arriba en el cielo. Sí, pues tenía la lengua más larga que el pelo. ¿De qué le servía? Cuando el Señor me llevó a otra congregación, había una hermana que tenía el pelo corto. Y claro, uno viene con esas cosas que yo no las guardé en mi corazón, pero uno viene con eso, inmediatamente la mirada juiciosa. Pero yo siempre le he preguntado al Señor. Hermano, era la hermana más amorosa y tierna que había visto. Todas las otras que usaban falda larga y usaban pelo, unas caras negras, molestas, enojadas, chismosas, cagüineras. ¿Ah? ¿De qué le sirve entonces, hermano? ¿De qué sirve? No sirve.
Eso es lo que los hombres ven. No es lo que Dios ve. Esto es lo que el Señor ve. Esto es lo que el Señor mandó a que hiciéramos. Santo es el que vive. Y insistió mucho. Entonces, el que hace esto y lo mira el Señor, mire, a orar por lo que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Que hace, escucha esto, salir el sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Aquí está demostrado el amor de Dios, la misericordia de Dios, la justicia de Dios y la enseñanza para nosotros. El sol no sale para usted, no para los hermanos, para los hijos del Señor. El sol sale para todos. Ese es el amor de Dios. Cuando llueve, no llueve aquí por sectores. Dios va a mandar lluvia entre los cristianos, no. Esa es la maldad humana, ¿no? Esa es nuestra maldad humana. Dios es amor. Las enseñanzas de nuestro Señor fueron eso. Y Él lo demostró. Él lo demostró. Ahora, mire, y aquí está lo que les decía delante. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? No hay ninguna recompensa. Es re fácil abrazarnos entre nosotros, por más. Sino que nosotros nos amamos aquí como hermanos en la fe. Hay lazos que nos unen. Pero a los que no. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y eso habla, hermanos míos, cuando habla de perfección, habla de una madurez. Entender y hacer las cosas como deben ser, como dice su palabra. No emociones, no entusiasmo, no voladores de luces, sino consistencia, hermano. Y la consistencia en nuestras vidas lo tiene la palabra y nosotros la tenemos cuando la hacemos, cuando la vivimos. Así que el Señor nos la bendiga. Dios nos ayude, hermano. A eso venimos a la iglesia, a aprender para que donde nosotros estemos, procuramos vivir. Si hay algo que hacemos mal, bueno, no sigamos haciendo mal. Si hay algo que usted ha hecho mal y la palabra hoy día nos vio y dice, oh, era así, yo lo hice de otra manera, bueno, corríjalo, dígale al Señor, esto, sea honesto, sea honesta con el Señor. Dígale al Señor, esto es lo que yo estoy haciendo mal, a mí me cuesta, Señor, esta parte. Porque soy vengativo, Señor, soy vengativa, soy rencoroso, a mí me cuesta, Señor. Cuando me hacen algo como que quisiera, yo también hacer lo mismo, pero tu palabra me enseña a ser distinto, a ser diferente. Santo sea el Señor. Entonces, quiere decir que la palabra de Dios está actuando en nuestra vida. Aleluya. Recuerde siempre esto. Si hablamos la palabra y damos la palabra, póngase, vamos a orar. Padre, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tus maravillosas, de verdad, enseñanzas, la excelencia de ellas. Por eso, cuando tú estuviste en tu ministerio terrenal, mi Señor, la gente decía, se maravillaban, porque nunca hombre había hablado así. Y gracias porque nosotros somos participantes de estas enseñanzas extraordinarias, Señor. Ayúdanos, Padre, porque tenemos esta carne, Dios. Que siempre, Dios mío, quiere actuar contrario, Dios, porque somos malos, Dios. Porque hay maldad en nuestras vidas. Porque hay orgullo, Señor. Porque hay soberbia. Porque hay hipocresía. Hay tantas cosas que están en nosotros, Dios, que no nos damos cuenta hasta que afloran y actúan en nuestra vida. Ahí nos damos cuenta que esas cosas están en nosotros, Señor. Por eso estamos aquí. Aleluya. Tú no viniste a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los sanos, tú dijiste, no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Con eso, Señor, te referiste a aquellos que hacen las cosas mal, Señor. Y nosotros las hacemos mal. Por eso estamos aquí, Señor. Porque en el caminar, Señor, hay algunas que hemos logrado hacerlas, hemos logrado avanzar. Pero hay muchas otras que nos faltan, Señor. Que actuamos movidos por nuestras emociones, como nosotros creemos, por nuestro mal carácter, y no según tu palabra. Por eso, ayúdanos, Señor, a ser más que oidores, más que habladores, hacedores de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por tu enseñanza. Te damos la gloria y la honra. En el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Gracias. Vamos a adorar su bendito y santo nombre.